Veo que en Bolivia ganó algo que se llama PDC. Es el mismo Partido Demócrata Cristiano que yo conocía. A ver, el PDC fue uno de los partidos que Ah, postuló ah. a este señor que gana la primera vuelta, Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. Eh, Él fue postulado por el Partido Demócrata Cristiano, pero fue postulado también por el MIR, el movimiento revolucionario que fundó su papá. Perdón, fue postulado también por un... Está con nosotros un buen amigo, consultor político electoral, estratega electoral, un analista de los de verdad, de mucha experiencia desde Bogotá, don Orlando Goncalves. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido, buen día. Buen día, Guillermo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Hoy inicia el fin del mundo, Orlando. Ah, caray, ¿cómo Sí, así? sí, 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 vamos a hablar del fin del mundo. Mira, yo en mis tiempos, hace muchos años que yo dejé de ser demócrata cristiano, por allá, ya van como 15 años que no estoy. Dentro de poco voy a tener más tiempo fuera que adentro. Eh, yo recuerdo que cada vez que yo iba a un evento internacional, había alguien de un partido que se llamaba PDC de Bolivia, que era una cosa muy pequeña, pero eran ultras, Orlando, ultras, o sea, conservadores de los de antes, de esos de religiosos, que quieren la misa en latín, con el padre al revés, esos eran ellos. Y habían jóvenes, tenían jóvenes, eso era lo que más me impresionaba. Eh, Y ahora yo de repente miro el resultado de las elecciones y veo que en Bolivia ganó algo que se llama PDC. Es el mismo Partido Demócrata Cristiano que yo conocía. A ver, el PDC fue uno de los partidos que Ah, postuló ah. a este señor que gana la primera vuelta, Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. Él fue postulado por el Partido Demócrata Cristiano, pero fue postulado también por el MIR, el movimiento revolucionario que fundó su papá. Perdón, fue postulado también por un partido del expresidente Mesa, Concertación Ciudadana, así que ahí hay una coalición, pero el Tribunal Electoral resolvió identificarlo como PDC. Entonces hay mucha confusión, sobre todo ayer en Venezuela había euforia porque había ganado un demócrata cristiano. No, 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 Y no. la verdad es que no tienen la menor idea No, de lo que no, están no. diciendo. No, no, no. Esos tipos iban a las reuniones, pero esos tipos eran ultraconservadores, muy ultraconservadores. No sé si ahora se pasaron al otro lado, porque cuando tú estás en las antípodas, lo fácil es voltearse. No, no creo que se hayan pasado al otro lado. Lo que me parece es que Rodrigo Paz ha hecho una carrera interesante, con un discurso muy moderado y con un discurso muy de centro, muy socialdemócrata, más que de izquierda radical. Y entendió claramente lo que estaba pasando en el país y entendió que la pugnacidad entre el MAS, que estuvo 20 años en el poder, y el resto del país no podía continuar. Entonces, Jorge Quiroga o Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina se enfrascaron en hablar del tema político y de antimás y no sé cuánto, mientras que Rodrigo Paz se dedicó a hablar de los problemas ciudadanos, de que había suficiente dinero en Bolivia para que le llegara a todos, que se iba a abrir una gestión enorme de créditos y microcréditos para todo el mundo. Y bueno, las encuestas en Bolivia definitivamente fallaron y fallaron atrozmente porque no lograron detectar el movimiento que estaba generando Rodrigo Paz. Entonces aquí los bolivianos, las encuestadoras bolivianas tienen que replantear su enfoque y replantear su manera de
de indagar, porque definitivamente no detectaron las señales. O sea, el que las encuestas te dieran 8 o 9 puntos y terminaras sacando 30 y más de 30 puntos, oye, o sea, cuadruplicaste lo que las encuestas te daban, ahí hay un error fundamental. Y otro dato que tampoco vieron las encuestadoras fue el tercer, el cuarto o quizás tercer ganador de esta contienda, que fue el voto nulo, que llegó a casi 20% del voto nulo. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Me parece, pudiera yo estar equivocado, me parece que la presencia del MAS eh, arraigado en la Bolivia profunda tomó una decisión. Un lado siguió la recomendación de Evo Morales de sabotear la elección y de votar nulo, pero otro lado se alejó del pleito entre Evo Morales y el presidente Luis Arce y resolvió votar por alguien que tiene vicios, no vicios, pero que viene de la izquierda, que era Rodrigo Paz. Entonces, la izquierda, esa izquierda silvestre de la Bolivia profunda, votó mayoritariamente por Rodrigo Paz. Luego, lo que plantea el segundo elemento que hay que considerar es que definitivamente Santa Cruz de Bolivia es una potencia económica, es la provincia más rica del país, una de las más ricas, eh, pero son tan regionalistas que definitivamente no la rechaza el resto del país. Por eso Samuel Doria Medina, en su cuarto intento por llegar a ser presidente, no lo logra. Y parece que la tenía clara, pues declaró hace un par de semanas que él, si no clasificaba a la segunda vuelta, votaría y pediría el voto para quien llegara de primero, siempre y cuando no fuera el MAS. Y así lo declaró anoche. Dijo que él le va a pedir a su gente que vote por Rodrigo Paz. Así que me parece que la elección está por ahora, más o menos los dados y las cartas están sobre la mesa y pareciera claro que Rodrigo Paz pudiera convertirse en presidente de la República y Tuto Quiroga no logra consolidar. Entre otras cosas, perdón, y con esto cierro, me parece que Rodrigo Paz inteligentemente desde el inicio trabajó para la segunda vuelta, porque todo lo que planteó eran problemas ciudadanos y cómo los iba a resolver y no atacó a nadie, mientras que los otros de vez en cuando su ego los traicionaba y salían con ataques entre ellos mismos. Rodrigo Paz jamás atacó a nadie y esto demuestra que cuando te centras en los problemas ciudadanos, les das posibles soluciones a los problemas ciudadanos, pues terminas con un buen resultado electoral. Tú sabes que es la segunda vez que hablamos de este tema de un candidato que se prepara para la segunda vuelta. No sé si eso pervierte un poco el espíritu de la segunda vuelta. Recuerda que, ¿te acuerdas de lo de Ecuador? Sí. La candidata que era la opositora hizo una estrategia para la segunda vuelta. Claro, después cuando vimos el resultado final, bueno, tú sabes que toda mi gente en Ecuador está con Novoa. A mí me gustaba la idea de que ganara, pero tú y yo sabemos que, que ese resultado huele raro. Entonces, Sí huele raro, pero ahí sucedió lo siguiente. Luisa González evidentemente trabajó para la segunda vuelta desde el inicio, pero cometió un error. Trabajó la segunda vuelta a nivel de los jefes de los partidos. ¿Qué hizo Novoa? Hizo alianzas, microalianzas con alcaldes. Y entonces trabajó para la segunda vuelta, por si no lo lograba en primera vuelta, desde el inicio haciendo microacuerdos alcalde con alcalde.
Entonces, eso le dio la ventaja que vimos después. Por supuesto, sigue siendo muy extraño la votación, pero me parece que Claro, la distancia un poco rara. lo que funcionó fue esos microacuerdos con los alcaldes desde la primera vuelta. Él adquirió compromisos con ellos desde antes de la primera vuelta y eso le dio el triunfo. El problema que yo veo con nuestro buen amigo Tuto, que creo que lo conoces también, Sí. es que, y soy amigo de su familia y todo lo demás, pero es demasiado conservador, tú sabes. Es el problema que siempre tuvieron los conservadores antes de que se fueran Partido Popular en España. Tenían opción, pero al final era como un poco sectario el asunto. Entonces, ¿cómo convences a ese grupo que anda por ahí que sencillamente no te va a apoyar y tampoco va a apoyar al otro, pero eso le va a dar margen a al que quedó de segundo logre esos apoyos que tú acabas de decir, ¿no? Pequeños alcaldes, pequeños sitios donde puedes movilizar, que quizás el Tuto no lo puede hacer. ¿Cómo se hace? Claro, además, Tuto es muy acartonado para mi gusto. Y si bien se buscó a un candidato a vicepresidente de Santa Cruz, tratando de jalar votos de Santa Cruz, la verdad del asunto es que es un personaje desconocido. Es un empresario tecnológico, muy exitoso, muy adinerado, pero políticamente nulo, no aporta eh, gran caudal de votos. Rodrigo Paz, entre otras cosas, fue concejal y fue alcalde de Tarija. Tarija la llaman la billetera de Bolivia porque es donde está la mayor concentración de gas, perdón, y de litio. Entonces, él fue alcalde y el haber sido alcalde de su ciudad y hacer una gestión razonablemente exitosa, le da el aval para sentarse a hablar con otros alcaldes y creo que eso también fue parte de su estrategia importante. Uno, no pelear con nadie. Dos, hablar de los problemas ciudadanos. Y tres, hacer acuerdos con alcaldes porque él tenía el aval de haber sido alcalde. Él no estaba inventando nada y conoce la realidad de los alcaldes. Así que yo creo que esto fue un proceso interesante. La duda que tengo ahora es, bueno, la Organización Demócrata Cristiana de América suspendió al Partido Demócrata Cristiano de Chile por haber apoyado a la candidata de Chile. ¿Qué van a hacer ahora con el Partido de Bolivia? ¿Lo van a suspender también? Por haber ganado la elección. Es probable, tú sabes, como eso perdió sentido hace muchos años. Eso hay que disolverlo por el pasado, el bonito pasado que tuvo esa organización. Eso hay que atomizarlo de nuevo, rehacerlo, no sé. Pero es un chiste malo, la internacional esa. Lo que queda, pues. Em, pero al final del camino, regresando a lo de Bolivia y trasladándome a Chile con lo que dices, sí, sí es muy extraño. Hace, no sé, ¿cuántos? 25, 30 años que la mayoría de los bolivianos no se iba hacia el centro y a la derecha, ¿no? Claro, tampoco se fueron de todo al centro ni tampoco de todo a la derecha, porque vuelvo, el que está en cuarto lugar o casi tercer lugar es el voto nulo. Entonces, Rodrigo Paz saca el 30%, es una buena cifra, sin duda, ah, y saca 32%, Quiroga saca el 26%, Doria saca el 20%. Entonces, lo que yo creo es que la gente le huyó al MAS y le huyó a la pelea del MAS. Yo creo que esa pelea entre Evo Morales y Luis Arce le hizo mucho daño al MAS y también mucho daño a Bolivia, sin duda. Y ahí tenemos los resultados. El Rodrigo Paz, más que de izquierda, es un socialdemócrata.
y Jorge Quiroga más que de derecha es el liberal. Entonces, yo creo que lo que terminó sucediendo en Bolivia fue que le huyeron al MAS, tan simple como eso. Bueno, vamos a ver cómo termina finalmente el escrutinio de votos, pero se va a poner. ¿Cuándo es la segunda vuelta? No tengo la fecha ahora en mente, pero debe Tampoco, te ser, estaba debe buscando. ser, debe ser dentro de muy poco. Sí, de ellos lo hacen casi un mes después. Eh, Ahora que decías que, que suspendieron a la democracia cristiana de Chile por apoyar al Partido Comunista, es muy extraño, porque es fundador. Pero, a ver, lo estamos viendo, las encuestas pues no mienten. En Chile son un poco más acertadas, creo que los métodos son mejores. Eh, Perdón, la segunda vuelta es el 19 de octubre Está en lejos, Bolivia. está lejos, como 2 meses y medio. 2 meses, 2 meses, sí, 2 meses. mucho Estamos a tiempo. 18, 2 meses. Bueno, ese tiempo le sirve a Tuto para rehacerse, convertirse en una persona populista en el camino. No sé cómo lo va a hacer. Yo veo a Tuto como secretario general de la OEA, una cosa así, presidente de la Asamblea General de la ONU. Ese es, ese es Tuto Quiroga, pero no sé cómo puede hacer para llegar a presidente de Bolivia. Ojalá lo logre. Pero bueno, Chile. En Chile está en elecciones, a final de año hay elecciones y todas las encuestas dicen que la candidata del gobierno le va a pasar por encima un tren. Eso están así. No lo veo. A ver, la verdad del asunto es que ha venido cayendo desde que fue electa, eh, lentamente, no ha sido una caída abrupta. Y José Antonio Katz ha venido subiendo lentamente también. La elección es en noviembre, a mediados de noviembre, faltan 90 días, 19 de noviembre, y la segunda vuelta es en diciembre. Lo que algunas encuestadoras dicen es que hay unas que dan a Janet Jara del Partido Comunista al frente y hay otras que dicen que José Antonio Katz está al frente. Pero pareciera que hay consenso en que en una segunda vuelta, en un careo entre José Antonio Katz y Janet Jara, esta última pierde. En el careo probablemente gane Katz y lo que las encuestas dicen es que podría sacar cerca del 41% de los votos José Antonio Katz y la señora Jara se quedaría con el 32%. Eso es lo que dicen hoy a 90 días de la elección. Hay un tema, Boric ha tenido algunos éxitos, pero lamentablemente la economía de, eh, de Chile no, o más bien la microeconomía de Chile no está razonablemente bien, está complicada. Eso juega en contra del gobierno y por supuesto de la candidata del gobierno, de Janet Jara. Así que es posible, quizás, que José Antonio Katz pueda ganar. Esto siempre y cuando José Antonio Katz no se radicalice. Acuérdese que estamos hablando de un personaje de ultraderecha, de un personaje con lazos familiares con movimientos de ultraderecha. Y aquella famosa granja alemana, este, él tiene lazos ahí. Entonces, si no se radicaliza, puede ser que abra el camino y que llegue a la presidencia. Pero 90 días, mucha agua pasará bajo el puente. No sé, no sé. Tú sabes que, bueno, por aquí ya va a venir el ministro de Economía y Finanzas en unos minutos. Yo estaba para prepararme, estaba viendo los números de macroeconómicos y mi sorpresa es que Chile
tiene unos números un poco rezagados con respecto a Panamá. No sabía que había caído tanto. Sí. Chile estaba por encima de Panamá, pero no es porque Panamá mejoró, porque Chile cayó mucho. Es correcto. Y eso, digamos, el enfoque que le ha dado Gabriel Boric es hacia los temas sociales, pero ha tenido todas las trabas del mundo, no tenía el equipo preparado, no han sido todo lo eficiente que hubiesen querido y descuidaron un poco el tema macroeconómico. Entonces, hoy en día la economía chilena, sobre todo, insisto en esto, yo hago mucha diferenciación en lo microeconómico, que es el chen de la gente del día a día, la gente que la suda todos los días y que batalla por llegar a final de mes. Bueno, esa gente la tiene complicada. Y eso es un plomo en el ala enorme para el presidente Boric y para su candidata. De hecho, el presidente Boric eh, tiene hoy día un rechazo importante, 60 y tanto por ciento rechaza desaprueba su gestión, 66% y apenas 32 la aprueba. Yo pensé que estaba más equilibrado, pero la última encuesta que vi da esos datos y eso no ayuda a la candidata Janet Jara, a pesar de lo teóricamente diluido que está el electorado, el electorado chileno, porque hay muchos candidatos, pero me parece que entre Janet Jara y José Antonio Katz concentran el 60% del electorado. Entonces, la batalla va a estar en ese 40%. ¿Quién logra mover algunos puntos de ese 40% para pasar a segunda vuelta o ganar de una en primera vuelta? Cosa que veo difícil. Yo tampoco lo veo. Ahí así la segunda vuelta es casi de inmediato, porque creo que la primera a principios de diciembre y la segunda a principios a mitad No, de 19 es un mes, un 19 mes. de noviembre primera vuelta y a mediados de diciembre la segunda. Ah, mira, antes era en enero, ha cambiado. Eh, Me tocó estar en el año 2000 y, y ver cómo ganó, cuando ganó Lagos. Y la distancia entre Lagos y el segundo, que era el alcalde de... Se me olvidó, pero era otro conservador así como este. Fue como de 1.1 en la segunda vuelta, Orlando. Los votos lo contó el gobierno, el Ministerio del Interior. Y el candidato que perdió salió del hotel, cruzó y fue inmediatamente a felicitar al presidente Lagos. Y todo esto fue a las 6:45 de la tarde. Bueno, eso O es sea, la un democracia. país que tiene un sistema democrático a prueba de todo, pero me es muy curioso cómo tuvo su crisis en el medio, ¿no? A veces hay que cuidar la democracia, pero también hay que cuidar la economía. Claro, y sobre todo, a ver, el sistema económico chileno, con las reformas que hizo Pinochet y los Chicago Boys, fue un sistema extremadamente liberal donde la norma era privatícese todo, uno. Dos, lo importante es el capital y lo importante son las empresas. Pero, y la gente tiene una carga encima enorme. Tienes un sistema de educación privatizado. O sea, si no pagas, no estudias. Tienes un sistema de salud privatizado. Si no tienes dinero, no te atienden. Si no tienes un seguro privado, no te atienden. Esos son cargas enormes. Yo leí un informe el año pasado o antepasado donde hablaba que el 70% de los chilenos tienen 4 y 5 tarjetas de crédito y están sobreendeudados todos, porque con las tarjetas de crédito van con una, pagan otra, sacan dinero de una tarjeta para pagar las otras, el mínimo de las otras y van comprando comida.
Situación parecida a la que está ocurriendo hoy en Argentina. El 60% de la clase media argentina está sobreendeudada y usa su tarjeta de crédito para comprar comida. Entonces, cuando privilegias el capital y privilegias las empresas y te olvidas de la gente, eso trae sus consecuencias. Y yo, para mí se me hace difícil entender por qué se van a los extremos, con tan sencillo Sí. que puedes mantener un equilibrio, estimular a la empresa para que genere empleo, pero pedirle que pague buenos salarios y que contribuya socialmente, y por el otro lado, ayudar y auxiliar a la gente para nivelarla, para que después la propia gente, por su propio esfuerzo, logre superarse. No entiendo por qué los gobiernos no tratan de equilibrar la macroeconomía con la microeconomía, pero bueno. Se ha venido abajo el análisis coyuntural dentro de los gobiernos. O sea, ahora es todo como si tuviéramos una batalla táctica. Lo que salga, resolvámoslo como podamos y después seguimos. Y lo veo en todos los gobiernos latinoamericanos. Es correcto, coincido plenamente contigo. Están pendientes de la coyuntura de hoy, pero incapaces de proyectar hacia No hay adelante, nada. incapaces de ver, bueno, qué sucede si hacemos A, B o C. Te pongo un ejemplo, el gobierno de Colombia, que ha tenido algunos éxitos importantes en materia económica a lo interno, pero está generando un desequilibrio en las finanzas públicas que va a pasar factura. El presupuesto público es como una tarjeta de crédito, en algún momento hay que pagarla. Sí. No es una tarjeta de débito que cuando se te acaba la plata, bueno, listo, no puede funcionar. Ya, se No, acabó. el presupuesto público es como una tarjeta de crédito y en algún momento vas a tener que pagar esa tarjeta. Orlando, se nos acabó el tiempo, pero me gustaría hablar. ¿Tienes columna esta semana en La Estrella de Panamá? Sí, justamente voy a hablar sobre el tema de Colombia y sobre un fenómeno que me llama mucho la atención, que es que el gobierno del presidente Petro ha tenido algunos éxitos, pero comunicacionalmente el presidente Petro no habla de eso, habla de política y está tratando de cooptar todos los espacios y creo que lo está logrando además, y está controlando la agenda mediática de alguna manera, porque la gente habla de lo que dijo Petro y todo esto producto de que la oposición está muy fragmentada, muy dividida. Entonces, el presidente Petro ha dejado de lado lo que pudiera ser su legado por meterse en política y tratar de abarcar y de cooptar los espacios de la opinión pública. Bueno, Orlando, ¿cuáles tus redes sociales, por favor? En X y en TikTok, Orlando Goncal, en Instagram, O Goncalves Consultor y la página web orlandogoncalves.net. Orlando, te mando un gran abrazo. Y nada, Dios mediante, nos hablamos la próxima semana, ¿te parece? Tengo dudas de que hablemos la semana que viene porque voy a México y Hombre, justo el lunes a esa hora estoy volando de regreso. Entonces no no, no, creo que alcance a llegar. no te preocupes, acá ponemos mariachi o algo así. Esa Vale, vaina. Te deseo te mando un gran abrazo y si viaja, bueno, feliz viaje. Y nos dale, hablamos en la siguiente. seguro. Un gran abrazo. Orlando Goncalves, Saludos. consultor político internacional desde Bogotá con nosotros aquí en la mañana en Compo Radio.